Bien, hermanos, ¿cuántos batallamos con la fe? Con la fe, ¿verdad? Muchos batallamos con la fe, ¿sí? Porque mucha gente, pues gracias a Dios, ¿verdad? Algunos sí, sé que de alguna forma comparten esto de la fe. Pero hoy yo les voy a pedir que vayamos a Hebreos 11:31. Dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Si ustedes siguen leyendo más adelante, habla de los héroes de la fe, ¿verdad? Algunos lo ponen así. Y vemos aquí que habla de varios, dentro de ellos de Rahab, ¿verdad? Esta mujer de una situación difícil en su vida, sin embargo ella ayudó a los espías, ¿verdad? Cuando entraron a Jericó. Y también habla de algunos jueces, ¿sí? Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, si o hemos escuchado de Gedeón, ¿verdad? ¿Ok? De Barak, de Sansón, ¿verdad? De Jefté. Hoy quiero hablar de Jefté, ¿sí? Realmente a veces nosotros, hermanos, batallamos con lo que es la fe, ¿verdad? A veces hay muchas cosas buscamos a Dios, la gran mayoría, como una fuente de los deseos. Así vemos muchos a veces, o así hacíamos muchas veces para con Dios. Y cuando Dios no nos cumplía lo que nosotros pedíamos, y como no veíamos que no se cumplía, muchos hasta nos enojábamos con Dios. ¿A poco no? Decían, no, es que Dios no cumple, ya le he pedido a Dios muchas veces, y Dios, de lo que le he pedido, nada me ha cumplido, ¿sí? Y entonces, hermanos, muchos, a veces, podríamos decir que esto de la fe es un don, porque Dios da dentro de los 9 dones que da el Espíritu Santo, es un don, pero también es un fruto, ¿sí? El fruto de la fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que haya un fruto? ¿Qué se tiene que hacer? Antes de tener un fruto, ¿qué tenemos que hacer? Sembrar, ¿verdad? Sembrar y ver con el tiempo cómo esta semilla va germinando y va creciendo y de pronto tenemos ese fruto. Entonces es cuestión de un tiempo, ¿verdad? Por eso nosotros a veces nos desesperamos y muchas personas que pueden llegar a la iglesia, hermanos, al no ver que Dios responde, se enojan con Dios y entonces se retiran y buscan otras alternativas para dar solución a sus problemas de la vida. Y entonces, hermanos, así muchas personas que podrían haber llegado a la iglesia de pronto se van. Y parece que algunas cosas se les cumplen y dicen, mira, se cumplió más rápido lo que yo pedía, sí, pero ¿a cambio de qué, verdad? A cambio de que un día puedan entregar su vida. Y entonces, hermanos, de esta manera la gente, como no encuentra a Dios y se le ve como una fuente de los deseos, pues si no me das lo que yo te pido, no me das lo que yo anhelo, entonces ya no quiero nada contigo o no quiero nada con Dios. O hasta dicen, Dios no existe porque ya le he estado pide y no me da nada de lo que yo le estoy pidiendo. Y muchos se van, ¿sí? Pero hermanos, de alguna manera a veces Dios, que conoce los corazones de los hombres, sabe que mucha gente a veces llega con ese sentir de buscar solamente las añadiduras. Muchos de nosotros a veces buscábamos las añadiduras. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tenemos que buscar, ¿qué? Primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, ¿qué? Serán añadidas. Y nosotros a veces hacíamos al revés. Primero pedíamos las añadiduras y después que se estableciera el reino de Dios, ¿sí? Y entonces, como esto no pasaba en nuestras vidas, uno se enojaba con Dios, se alejaba con Dios. Y entonces, porque Dios no cumplía nuestros caprichos, nuestros anhelos, y dice Dios que muchas veces pedíamos mal, porque pedíamos, ¿qué? Para nuestros propios deleites, ¿sí? Entonces muchos de nosotros a veces las cosas no se nos dan porque muchas veces pedimos, pero pedimos mal. Pero dice que cuando pedimos en el Espíritu pide ¿qué?
las cosas que nos convienen. Entonces, cuando uno ora en Dios, busca a Dios, las cosas se dan porque el Espíritu sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad, ¿sí? Y entonces, hermanos, aquí la Biblia nos habla, en Hebreos, de los héroes de la fe. Y empieza a enlistar muchas personas que ejercieron fe, que creyeron realmente a Dios, e inclusive Abraham fue considerado como amigo de Dios, ¿sí? Porque le creyó a Dios. Y empieza a enumerar dentro de ellos a Gedeón, jueces de Israel, Barak, Sansón, Jefté. Y hoy yo les comentaba que voy a hablar de Jefté. El pueblo de Dios, hermanos, a lo largo de la historia, dice que ha sido duro el pueblo de Israel, ¿sí? Siempre, a pesar de que veía las maravillas de Dios, de cómo lo sacó de Egipto, ellos siempre se volvían a la idolatría. Y entonces Dios llamaba, los disciplinaba, ¿sí? Y entonces Dios permitía que esos ídolos que ellos adoraban después hostigaran a través de los seres humanos sus vidas. Y entonces cuando el pueblo de Dios ya no podía, entonces venían a Dios otra vez, clamaban a Dios, y Dios les mandaba jueces, les mandaba líderes para que los liberaran de esa imposición de que mantenían sus enemigos. Y entonces Gedeón fue un juez por consecuencia de que ellos se olvidaron de Dios. Barak, Sansón y Jefté. Hermanos, vamos a Jueces 11, del 1 al 25. Vamos a ir viendo aquí. Jueces 11. En ese tiempo, hermanos, el pueblo de Dios se había olvidado de Israel, se había olvidado de su Dios, quien lo sacó de la tierra de Egipto, quien lo sacó de la esclavitud y volvió a hacer lo malo delante de Dios. Y aquí no es Dios que de alguna manera, Dios, pues hiciste esto, te hago esto, no, sino que Dios nos respeta y deja que nosotros de alguna manera, pues si alguien decide ir a la idolatría, va a tener una consecuencia por cuanto Dios se hace ya a un lado, ¿verdad? Dice, ok, está bien, si eso deseas, adelante. Y entonces recibimos las consecuencias de ese Dios que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Y entonces aquí el pueblo de Dios se había olvidado y clamó a Dios. Y entonces ya tenemos Jueces 11. Dice, Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aquí, fíjense, la semana pasada yo les comentaba que todos tenemos un llamado, ¿verdad? Y que tenemos que cumplir ese llamado, y lo tremendo es morir y nunca saber qué vamos a hacer en esta vida para con Dios. Y entonces dentro de estos hombres tuvieron un llamado, y Jefté fue un juez, fue un líder que Dios levantó para ayudar al pueblo de Israel. Y entonces cuando el pueblo de Israel estaba haciendo lo malo, clamó a Dios, y entonces dice que antes de esto había un joven, ¿verdad? Un niño que nació como un hijo bastardo, ¿sí? Pero aquí dice que los hermanos crecieron y lo corrieron de su casa por cuanto su mamá era una chica alegre, ¿sí? Y entonces la corren de su casa, sus hermanos se imponen y lo corren y le dice, tú no vas a heredar nada de nuestro padre por cuanto eres hijo de una mujer ramera, y lo corrieron. Imaginen lo que sintió ese niño, ¿verdad? Que sus propios hermanos o medios hermanos lo hicieran, ¿sí? No sé si ustedes supieron de las noticias hace unos días de un bebé de 2 años que fue abandonado en una maleta, ¿sí? Aparte sufría maltratos. Y entonces, hermanos, qué tremendo es esto, ¿verdad? Qué tremendo. Y la formación de ese niño a veces no es tanto sí los golpes, sino lo que afecta el corazón. Muchas personas, hermanos, no los justifico, pero muchas personas de los que ahora están en la violencia, muchos de ellos, hermanos, son estos niños, que de alguna manera su corazón fue afectado y ellos tratan de vengarse, ¿sí? Decir, pues yo sufrí, pues ustedes también sufran, ¿sí? Y entonces todos estos niños, hermanos, muchas veces son buscados por el enemigo porque es un buen caldo de cultivo
en esos corazones y decir, ok, a ti te abandonaron, contigo hicieron esto, véngate. Y entonces muchos de ellos, hermanos, esto hacen por como la consecuencia que tuvieron desde su formación, ¿sí? Hermanos, a lo largo de mi vida he platicado con muchos jóvenes y la verdad, la vida de muchos ha sido muy dura, muy difícil, de abusos, de tantas cosas que de alguna manera a lo largo de su vida han sido afectados psicológicamente, ¿sí? Y ha alterado su formación, pero la única solución para ellos, hermanos, es Dios. Nadie más los va a ayudar más que Dios. Entonces, hermanos, Jefté fue ese niño que fue quitado de su casa, de la heredad de sus padres, fue quitado de sus hermanos y lo corrieron, y dice que después él tuvo que huir de sus hermanos y se fue a refugiar en una tierra que se llamaba Top. Esta tierra significa bondad. Él se fue a esa tierra llamada bondad, hermanos. Y yo pienso que él ahí, pues meditando, reflexionando, el que te corran de la casa, el que no tengas nada, nadie a quien recurrir. Y dice, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Entonces él se empezó a juntar con hombres, hermanos, que pues no hacían nada, que estaban de ociosos. Se empezó a juntar con gente pues tremenda, ¿sí? Y esta era la vida de este niño, o de este joven ya después. Pero dice el 4, ¿ya lo tenemos? Dice, aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? Fíjense, no tan solo habían sido los hermanos, habían sido los ancianos quienes estuvieron de acuerdo en que ese niño fuera quitado de su casa y echado fuera. Pero cuando ellos empezaron a ser atribulados por sus enemigos, por los amonitas, dice que ellos fueron a buscar a Jefté porque sabían que Jefté era un hombre al inicio. ¿Qué dice el 1? Jefté Galadita era ¿qué? Esforzado y valeroso. O sea, era un hombre que tenía un carácter, ¿verdad? Que era entrado en todo, ¿verdad? Se esforzaba, era valiente, no tenía miedo. Y entonces cuando ellos se ven en una situación difícil, ellos van con ese joven y le dicen, ¿sabes qué? Jefté puede ayudarnos, porque Jefté veo que sí es valeroso, que no tiene miedo, y van a buscarlo. Pero Jefté le dice, pero no ustedes mismos me corrieron, ¿no ustedes mismos estuvieron de acuerdo en que me echaran de mi casa? Y entonces les dice, Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echaste de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estás en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Entonces aquí ellos le dijeron, sí, mira, por eso venimos a ti. Quizás se disculparon y dijeron, mira, ayúdanos, y vas a ser caudillo de nosotros, vas a ser el líder de Israel, pero ayúdanos, porque sabemos que tú eres un hombre que, pues, eres valiente, ¿verdad? Que tienes ese carácter de enfrentar a los enemigos, nosotros no podemos, pero ayúdanos, y vas a ser caudillo, vas a ser el líder de nosotros. Imagínense ese niño, ¿verdad? De alguna manera, ¿cómo se sentiría que le dijeran que su mamá era de un oficio difícil? Tremendo, hermanos. Yo de niño tuve amigos, ¿sí? E inclusive mi papá fue un niño prácticamente abandonado, y a lo largo de su vida él buscaba a niños que estaban en esa situación, y tuve pues de alguna manera hermanos adoptivos, ¿verdad? Que estaban un tiempo con nosotros. Mi mamá los llevaba a la escuela, les daba de comer. Muchos de estos niños eran como ellos, sus mamás de una situación difícil, pero nos queríamos como hermanos, ¿sí? Compartíamos cosas,
Y entonces, hermanos, de esta manera yo decía, este niño, lo que sentía, el sentirse abandonado, el sentirse que nadie más estaba con él, pero él dice que va y se refugia en este lugar llamado Top, que significa bondad. Y entonces, hermanos, cuando nosotros venimos a Dios, tú vienes a un lugar de bondad, donde realmente conoces a Dios. Yo estaba escuchando el testimonio de una psicóloga de Perú. Dice que cuando ella experimentó el amor de Dios, y dice, yo nunca había experimentado, dice, tuve una vida muy difícil, de abandono, de soledad, dice, pero cuando en una ocasión Dios vino a mi vida, dice, ¿has estado en la playa cuando las olas del mar te revuelcan? Dice, yo estaba en esa situación como cuando las olas vienen y te dan vueltas en el agua, así era el amor de Dios. Dice, no sé qué pasó conmigo, pero yo tuve esa sensación de amor tan inmensa que yo no quería salir de ese lugar de amor. Hermanos, cuando tú vienes con Dios, Dios te envuelve en sus brazos, Él te abraza y es un amor tan inexplicable, hermanos, que no quieres salir de Dios. Hermanos, Dios es bueno y Dios quiere y de hecho Dios lo hace, que tenemos que ir por todas las personas, porque Él no quiere que nadie se pierda, porque Él los ama. Y hermanos, y de esta manera dice que Jefté, ¿verdad? Vamos a ir más adelante, el 9, dice, y entonces Jefté dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregara delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Diciéndole, ok, voy a ir, pero si gano, ¿ustedes me van a hacer su líder? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y aquí lo más importante, y Jefté habló todas sus palabras delante de ¿quién? De Jehová en Mizpa. Imagínense, era un niño que pues de alguna manera tenía cierto origen israelita, y él viene y dice que de todo lo que habla con los ancianos, él viene y lo platica delante de ¿quién? Delante de Jehová. Él habla con Dios y le dice, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Entonces él viene y habla con Dios y él expone en sus palabras lo que quizá él sentía, lo que él podía hacer si Dios le ayudaba. Y entonces, hermanos, esto es lo que hace una persona cuando viene a Dios. Cuando tú vienes a Dios, hermanos, y eres sincero con Dios y expones todo lo que hay en tu corazón, hermanos, Dios te respalda. Y es lo que hizo Jefté. Él vino, dice, ok, voy a ser caudillo de ustedes, pero voy a ir primeramente con Dios. Voy a poner todo esto o toda esta situación en manos de Dios. Él va y busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cosa que nosotros no hacemos, en poner en primer lugar a Dios, hermanos. Nosotros buscamos a Dios cuando las cosas ya están muy difíciles y no le damos el primer lugar a Dios. Y Jefté no. Esto fue lo que hizo que realmente Jefté, hermanos, Jefté significa el que libera, Dios libera, o también el que abre la matriz. Él fue el primogénito. Entonces, hermanos, por eso él viene para con Dios y le pide ayuda a Dios, y Dios, hermanos, Dios le ayuda. Cuando nosotros venimos a Dios de todo corazón, hermanos, hayas hecho lo que hayas hecho, si tú de verdad vienes a Dios con todo tu corazón, hermanos, Dios lo hace. Por eso este hombre es considerado un héroe de la fe, porque realmente le creyó a Dios. Y muchos de nosotros a veces, hermanos, cuando no pasamos ese tiempo con Dios y nos desesperamos, pues no vamos a ver cosas de Dios al momento, porque las cosas de Dios, hermanos, llevan un tiempo, y un tiempo de búsqueda y de búsqueda y de búsqueda hasta que Dios te responde. Yo ahora lo que he estado haciendo, hermanos, le comentaba con Baruch,
el tiempo que estamos evangelizando, le digo, mira, ¿sabe qué se nos ha olvidado? Tomar fotos, tomar imágenes de un antes y un después. Porque Dios responde, hermanos. Dios de verdad responde. Y la oración, hermanos, el estar orando. Dicen que una gota de agua rompe una roca no por su fuerza, sino por su constancia. Y yo, hermanos, si ustedes agarran un marro, un martillo y le pegan a una piedra, no se rompe, hasta chispitas le sale. No se rompe. Pero como una gota de agua tan frágil rompe una roca. Y hermanos, yo he visto en los ríos cómo hace túneles como si hubiesen hecho con maquinaria profesional, y solo por estar cayendo el agua, por estar cayendo, no una vez, años. Pero si nosotros vamos en la oración, hermanos, y estar pide, dice Dios que al que toca, ¿qué? Se le abrirá. Hermanos, entonces tú tienes que estar tocando hasta que se abre. Y muchos de nosotros a veces nos cansamos de tocar y decimos, no, pues ya Dios no me responde, ya mejor así lo dejo. No, el secreto está en estar toque hasta que se abre. Y entonces Jefté viene con Dios y le dice, Dios, ayúdame, porque sé que no es fácil la tarea, pero quiero que me ayudes, y Dios le ayuda. Vamos al 12. Fíjense cómo empezó Jefté a tratar con sus enemigos. Dice, el 12, y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuando Israel tomó mi tierra, cuando subió de Egipto, desde Amón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvemela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Y el 27 dice, así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Jehová es el que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón, mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Entonces, hermanos, aquí de una manera, pues en paz, Jefté le dijo, ¿sabes qué? Estas tierras son mías, ¿qué tienes conmigo? Y le dijo, no, es que ustedes me quitaron las tierras. Y dijo, no, nosotros anduvimos errantes mucho tiempo. Y usted, y es más, muchos de estos pueblos no dejaron entrar al pueblo de Israel, le impedían que entrara porque tenían miedo que les quitaran la tierra, porque eran muchos. Y entonces, dice el 29, y el Espíritu de Jehová, ¿qué? Vino sobre Jefté, y pasó por Galat y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galat, y de Mizpa de Galat pasó a los hijos de Amón. Y dice que de esta manera, hermanos, Dios vence a los amonitas. Dios le quita inclusive las tierras y vence a este pueblo, porque cuanto el pueblo no quiso hacer caso del llamado de Jefté. Hermanos, de esta manera Dios le da el triunfo, ¿sí? Dice, y Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. El 33, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, ¿qué dice? Los derrotó con muy grande estrago, así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Hermanos, cuando nosotros de verdad venimos a Dios, las cosas son más fáciles. Ustedes recuerdan cuando en la Segunda Guerra Mundial los alemanes estaban bombardeando el Reino Unido, lo que es Inglaterra, Escocia y Irlanda. Hubo un tiempo en que, hermanos, ellos tenían temor de que Alemania realmente los invadiera. Entonces, las principales autoridades de Inglaterra se unieron y dijeron, ¿saben qué? Vamos a estar orando que nada pase, que se detengan estos bombardeos
y que no nos afecte. Y entonces, hermanos, se pusieron a orar, todo el pueblo se puso a orar. Y ¿saben qué? Alemania terminó de bombardear a Inglaterra y no hizo más para con ellos, no los destruyó. Tan es así que los ingleses vencieron a los alemanes juntamente con Estados Unidos y los aliados. Entonces, hermanos, cuando nosotros de verdad ponemos todo en las manos de Dios, tus enemigos doblan las manos. Tus enemigos no pueden contigo. Amén. Pero tenemos que tener esa fe. Ahora, ¿cómo viene esa fe? Dice la palabra de Dios que la fe viene, ¿qué? ¿Por el qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Ahora, tomen en cuenta algo. No dice por el oír. Dice por el oír, pero no dice por el leer. ¿Qué dice? Por el oír. Ahora, eso no quiere decir que no leamos. Vamos a leer. Pero en la medida que tú leas y tú ores, tú vas a oír. ¿Sí? Entonces, cuando tú oyes la palabra de Dios, hermanos, en el tiempo de la pandemia, yo escuché a muchas personas que decían, plaga no tocará mi morada porque Dios me va a cuidar. Y cristianos, ¿y por qué morían? Porque muchos de nosotros podemos decirlo de palabra, pero no vivirlo. Yo muchas veces le decía, ok, está bien, o inclusive no se ponían cubrebocas en ese tiempo, y decía, no, es que Dios me va a guardar. Y murieron hasta pastores en Estados Unidos, y también aquí, en Argentina. Me contaba mi hermana que ellos están de misioneros allá, y dice que lo tremendo de esto, dice, no es que hayan muerto pastores, que no pasaron la estafeta a quien les iba a seguir, porque ellos pensaron que iban a ser eternos, ¿sí? Y hermanos, aquí, pues, estamos un tiempo. Y entonces, muchas iglesias se quedaron sin pastores, porque muchos de nosotros, hermanos, a veces podemos decir que tenemos esa fe, pero esa fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, hermanos, tú oyes, Dios habla a tu vida y te muestra que realmente las cosas se van a dar de acuerdo a lo que Dios dice. Pero muchos de nosotros, hermanos, podemos confundirnos, y aunque nosotros podamos citar la palabra, la persona puede morir. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque si realmente esa persona está teniendo una comunión con Dios, y si Dios se lo dijo, yo sé que Dios lo que dice eso es, ¿sí? Y entonces, hermanos, yo he platicado con muchas personas. Hace poco platicaba con una persona que tiene el problema de diabetes, y tomaba coca, y tomaba de todo, y comía de todo. Y yo le decía, ten cuidado, Dios me guarda, y nada me va a pasar en nombre de Jesús. Le digo, mira, yo estoy de acuerdo, que sí, yo sé, Dios nos guarda, pero ¿te lo dijo Dios? ¿No? Y ahora las consecuencias pues ya son tremendas. Tiene glaucoma, tiene cosas pues que ya no puede ver, y entonces ahora ya entendió. Le digo, mira, muchos de nosotros podemos caer en religiosidad, ¿sí? Y no es que Dios falle, no nos falla. No es que tampoco nos falte fe, simplemente de que nosotros nos volvemos religiosos. Y no es que Dios no te cumpla, Dios cumple. Pero Dios, para que Dios realmente o sea algo cierto en tu vida, tú tienes que de verdad meterte con Dios. Y cuando Dios te dice algo, yo sé que se va a cumplir, porque es de Dios. ¿Sí? Yo me acuerdo de una hermana que estaba ahí en Veracruz. Estaba embarazada, y otra hermana pasaba tiempo en oración, y le dijo, hermana, yo ya no me aguanto. Y dice, ¿qué pasó? Dice, Dios te va a dar no uno, te va a dar 2 bebés. Dice, bueno, lo creo. Y sí, hermana, tuvo gemelos, porque ya Dios se lo dijo. ¿Sí me explico? Cuando yo oraba en su tiempo por mis hijos, yo ya se los había comentado. Un día yo vivía aquí en la Industrial, en la Huasteca, y estaba orando, y de pronto vino a mí una palabra, te he dado un varón. Y yo dije, bueno, a lo mejor es mi deseo de tener un niño, ¿no? Y a lo mejor hasta yo mismo estoy hablándome, ¿no? Muchas veces puede pasar. Pero Dios es alguien que confirma hasta 2 y 3 veces. Y entonces en ese tiempo estaba de pastor el pastor Antonio de Brasil, sí, creo que algunos sí lo conocen, ¿no?
Y me dice, oye, Ricardo, dice, soñé que tu esposa llegaba a la iglesia embarazada. ¿Está embarazada? Y le digo, pues no sé. Y después, otra hermana me dijo, oye, ya no me aguanto, el decirte lo que Dios me mostró. Digo, ¿qué pasó? Dice, soñé que Isabel tejía chambritas azules. ¿Está embarazada? Le digo, pues ya eran 2, ¿no? Lo que Dios me había dicho y porque Dios te confirma. ¿Sí me explico? Y ya después, pues Isabel empezó con los síntomas normales de embarazo y fuimos al doctor y efectivamente estaba embarazada. ¿Te das cuenta cómo Dios te responde? Pero te responde en medio de la oración, en medio de su búsqueda de la palabra y en medio de la oración, en medio de la intimidad. Y yo sé que Dios habla. Por eso cuando yo dudé de Dios, yo le pedí perdón a Dios y por eso mi hijo se llama Joel. Joel significa Jehová es Dios. O sea, lo que Dios dice, eso es. Y Dios habla, hermanos, Dios habla. Después Dios me dijo, te he dado otro varón. Y entonces ya le creí. ¿Sí? Y hermanos, así es Dios. Dios habla a tu vida. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ¿por qué muchas veces nosotros nos equivocamos? Porque no pasamos tiempo con Dios, hermanos. ¿Sí? Y aunque Dios quiere hablar, y Dios nos habla, ¿sí? Dios nos habla. Pero hermanos, esta es la palabra, la profecía por excelencia donde Dios nos habla. Pero nosotros no tenemos ese tiempo a veces para leer la palabra, para buscar la palabra. ¿Sí me explico? Y hermanos, miren, esto es muy común a veces en las iglesias cristianas. Estaba yo viendo un chiste donde dice que muchas chicas oran por su pareja y dicen, el de yugo desigual, un chico bien galán, ¿verdad? De ojos azules, todo, ¿verdad? Un artista. Y dicen, y el chico de la iglesia, ¿verdad? Un chico bien sencillo. Y entonces dice, ¿por qué a veces las chicas se desesperan y buscan en el mundo? ¿Sí? Hermanos, pero cuando tú de verdad buscas a Dios, Dios te muestra a la persona. Dios te muestra de verdad. Creo, no sé si les comenté el caso de un hermano de Argentina. Dice que él estaba orando por su pareja. Y fue y habló con su pastor y le dijo, pastor, dice, sí, dime, y era su cuñado. Dice, fíjate que ya, pues yo ya me quiero casar, ya no quiero estar en soltería. Y dice, ok. Y dice, pues vamos a orar a Dios, pero esto solamente es entre tú y yo, vamos a estar orando. Dice, sí, está bien. Dice, haz tu lista. Dice, ¿cómo sí? Haz tu lista. Y en esa lista, pues anota fulanita, las hermanas que tú veas de aquí de la iglesia. Dice, hay una hermana que está de misionera en África, a esa también considérala porque es parte de la iglesia. Dice, ok. Y dice que se puso a orar y un día dice que fue a decirle, oiga, dice que sí, ¿qué pasó? Dice, ya me mostró Dios quién es la persona. Dice, ¿quién es? Dice, es la hermana que está en África. Dice, ok, vamos a estar orando, no digas nada, solamente es entre tú y yo. Y dice, y de pronto en ese mismo año el pastor fue con otros pastores a la misión de África y estando ahí, uno de los pastores dice, íbamos en una lancha en el río y uno de los pastores le dice a la chica, hermana, dice, sí, dice, este año tú te vas a casar. Y dice, sí lo sé, dice, porque Dios me lo mostró. Dice, qué bueno, y él dijo, sí, el pastor que era el cuñado de este hermano le dice, sí, dice, sí pastor, y es su cuñado. Y dice, wow, hermanos, Dios habla. Dios habla. Hermanos, durante 9 años, yo era tremendo, hermanos, yo les he comentado muchas veces, y buscaba en el mundo a mi pareja. Cuando Dios ya me mostró, hermanos, yo le dije, bueno Dios, ¿y quién va a ser mi pareja? Y Dios me dijo, ¿por qué buscas en el mundo si lo tienes cerca? Yo digo, ¿cerca a quién, Dios? Y yo conocí a Isabel, hermanos, por 9 años había sido como mi hermana, porque yo la quería como mi hermana, amiga de mis hermanas, habían estudiado juntas, pero yo no me había dado cuenta. Sí, y Dios me dijo, ¿por qué buscas afuera si estás cerca? Le digo, ¿cómo Dios? Digo, ¿quién? Pues mi hermana Miriam, pues Isabel, que es como mi hermana. Y Dios me mostraba,
hasta que un día yo hablé con Dios y yo le dije: Dios, empieza a crear esto en mí de tal forma que yo empiece a sentir un sentimiento diferente como es como mi hermana. Por eso a veces yo le digo Chabelita, ¿sí? Porque es como mi hermana. Y Dios lo empezó a hacer, hermano. Y para con Isabel también Dios le empezó a mostrar. Hermanos, muchos de nosotros a veces no buscamos a Dios en estas áreas que son tan sencillas y decidimos en nuestro propio sentido común, en nuestro corazón y no en Dios. Pero cuando venimos a Dios, Dios te da el triunfo aún en las batallas más difíciles. Hermanos, Dios de verdad es bueno. Dios te muestra y Dios es real. Yo lo he visto, hermanos, cómo Dios de verdad responde, ¿sí? Entonces muchos de nosotros, hermanos, podemos fallar en este sentido, pero, hermano, ora y busca la palabra y las cosas se dan. Amén. Hermanos, la palabra de Dios es tan hermosa y vemos aquí cómo Jefté, hermanos, después de haber sido un hijo de esta mujer, él llega a ser líder de los israelitas, él llega a conducir a Israel y ganar batallas, y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, 27, 29, vamos a leerlo. ¿Ya lo tenemos? Capítulo 1, de versos 27 al 29. ¿Ya lo tenemos? Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, hermanos, de esta manera Dios escoge a Jefté. Dice que él escogió lo vil y lo débil de este mundo para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte, hermanos. Entonces, a veces te vas a sorprender de que personas que ni en cuenta, Dios los pone como líder, como caudillos, ¿sí? Porque a veces dice que Dios aún avergüenza a muchos que podamos a veces ser orgullosos, hermanos, pero es Dios. Y así pone a Jefté, hermanos, un hombre que quizá era desechado por sus mismos hermanos, pero él toma ese lugar. Amén. En el caso de David, hermanos, ¿tú sabes cuál fue el hombre más despreciado en el contexto bíblico? Fue David. Cuando llegan a orar, el profeta llega a orar, Samuel llega a orar por David, y le pregunta a su papá por alguien que pueda orar para que sea el rey de Israel. Dice que le presenta a sus hermanos, y cuando él los ve, dice que eran hombres apuestos, y dijo: este es. Y dijo: Dios, este no es. Y dijo: otro hijo, y tampoco. Y así todos sus hijos, hasta que le dijo: ¿no tendrás por ahí otro hijo? Ah, sí, pero él es pastor, él está allá con las ovejas. Y entonces, hermanos, mandó tráelo y no lo vamos a sentar a comer hasta que él venga. Y cuando el niño entró, dijo Dios: este es. Hermanos, fue menospreciado por sus padres, no lo tomaron en cuenta, dijeron: David. Fue menospreciado por su esposa cuando se burló cuando traían el arca. Por su hijo Absalón fue menospreciado. Le dio golpe de estado, hermanos. Por sus amigos, hermanos, fue un hombre que fue menospreciado, pero, hermanos, Dios le dio el primer lugar porque era un hombre que buscaba a Dios. Era un hombre que ponía en primer lugar a Dios. Y si tú vienes a Dios, nadie te va a hacer nada. Nadie te va a desechar. Por eso dice Dios que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. No sé si alguna vez les comenté de un hombre en situación de calle, allá por la colonia Tránsito. Este hombre, hermanos, pues era un indigente y cuando entraba a la iglesia, inclusive ahí había una iglesia,
todo el mundo se quitaba de ahí porque se quitaba los zapatos, ¿sí? Y entonces, hermanos, este hombre ahí se ponía, y un día Dios tocó su corazón. Este hombre de pronto un día llegó, bañado, limpio, porque la palabra de Dios se había hecho eco en su corazón. Y este hombre empezó a buscar a Dios. Y algo tremendo es que este hombre era un hombre preparado, pero las drogas lo llevaron a ese lugar. Y de pronto, hermanos, este hombre hablaba inglés, empezó a buscar de Dios, empezó a ser usado por Dios. Él se subía a los camiones, hermanos, y él predicaba la palabra de Dios con un poder, hermanos, que la gente se convertía. Y hermanos, ahí tú puedes ver cómo Dios, hermanos, cambia las vidas. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 7 y 8, que la palabra de Dios o la ley de Dios es tan perfecta que convierte el alma. Hermanos, la palabra de Dios es tan perfecta que convierte las almas de los hombres. Y este hombre, hermanos, después pidió en oración por su pareja, por su esposa, se casó con la hermana de la pastora y se fueron a servir. Están sirviendo en Estados Unidos por la lengua que él hablaba, hermanos, y Dios está usando su vida. Hermanos, tú no sabes lo que Dios puede hacer con el hombre, aun cuando es menospreciado. Todos tenemos un llamado, hermanos, todos. Pero muchas veces yo les he dicho, no es tanto que tengamos ese llamado, que hagamos caso a Dios, porque si no vamos a morir y no vamos a hacer nada. Sí, hermanos. Y entonces, hermanos, habla con Dios y dile: Dios, ¿en qué voy a ser usado? ¿En qué voy a servir? Y habla con Dios, pasa tiempo con Dios, hermanos, y yo sé que Dios lo va a hacer. Pero lo tremendo, hermanos, no es que tengas ese llamado. Todos los que venimos a Dios tenemos un llamado, así como hay una lista de los héroes de la fe, de hombres que le creyeron a Dios y hicieron grandes cosas por Dios, sino que realmente cumplieron ese llamado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No tan solo es escuchar la palabra los domingos, no tan solo es en los cursos, podemos estar en muchos cursos, tomar muchas clases, venir a la iglesia pues todos los días de nuestra vida, sino ¿qué hicimos para con Dios? ¿Qué hicimos para Dios, hermanos? ¿Sí? Hermanos, yo te voy a pedir que memorices esta palabra. La palabra de Dios o la ley de Dios es tan perfecta que convierte el alma. Y yo sé que si ha convertido tu vida es porque Dios te ha llamado a grandes cosas. Y mi deseo, hermanos, es que no nada más ocupemos un lugar en la iglesia sentado, que empieces a trabajar en las cosas de Dios, que traigas almas, porque para eso hemos sido llamados, primeramente. Id por todo el mundo, ¿y qué? Y predicad el evangelio a toda criatura, a toda la creación de Dios, hermanos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer primeramente. Ya después, hermanos, si Dios los pone de pastor, de lo que Dios, el oficio que Dios les ponga, de maestros, es principal, sí, pero lo importante, hermanos, es que de verdad encontremos para qué fuimos creados, para qué nacimos. Para conocer de Dios, sí, pero ahora que conozco a Dios, ¿en qué le voy a servir? Amén, hermanos. ¿Cuál es tu plan en esta vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Tus talentos, sí, en dónde los vas a usar? ¿Para qué vas a usar todos esos talentos, los dones que Dios te ha dado, hermanos? Amén. Entonces, vamos a orar esta mañana, hermanos, y vamos a hablar con Dios ahí donde tú estás, porque yo sé que Dios te escucha. Amén. Vamos a poner esta mañana delante de Dios. Ponle tu corazón, hermanos, y habla con Él, y el compromiso hazlo con Él, no con el hombre. Vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos delante de ti, Rey. Padre, conociendo que tú tienes un llamado para cada uno de nosotros, Dios, así como lo tuviste con Jefté, Dios, este hombre que fue desechado por sus hermanos. Padre, muchas veces traemos traumas de que no podemos hacer las cosas, Dios. Padre, pero tú, Dios, tienes planes para nuestras vidas, Señor, porque ahora somos nuevas criaturas, Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, Señor.
y ahora somos tus hijos, Dios, y sí podemos, Dios, en ti. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo, Padre, nos ayude a buscarte más con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, Señor. Padre, indícame en qué voy a servir, Señor. No estoy conforme con lo que ahora tengo, Dios. Yo deseo servir más, Dios. Yo deseo traer almas a ti. Señor, ayúdame a compartir la palabra, hermanos. Pídele a Dios que te dé sabiduría, que te dé inteligencia para hablarle de Él a muchas personas en la escuela, en el trabajo, en la calle, hermanos, en el transporte. Dile, Señor, dame esa sabiduría para atraer almas. Por favor, ayúdame, Dios. Usa mis talentos, Señor. O ayúdame a descubrir qué talentos me has dado para que yo pueda usarlos, Señor. Ayúdame a extender tu reino, Dios. Padre, y recibe tú la gloria y la honra, Señor. Padre, dame deseos de enamorarme de ti. Hermanos, dile a Dios, dame deseos de enamorarme de ti. Señor, ya no quiero llevar una vida religiosa. Señor, yo reconozco que he llevado una vida de apatía en tu palabra religiosa, hermanos. Si esto ha pasado contigo, habla con Dios y dile, Señor, ya no quiero esto. Yo quiero buscarte más. Yo quiero que en mí haya un crecer tan tremendo, Dios, que se refleje trayendo almas a ti, Señor. Padre, que tú recibas la gloria y la honra, Señor. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, habla con Dios y dile en qué vas a hacer o qué vas a hacer para Él. Padre, en esta hora te pedimos que nos ayudes a encontrar, Padre, ese lugar, ese servicio para traer almas, Dios. Por favor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Jesús. Por favor, Señor. Ayúdanos, Padre. A Cristo, solo a Cristo. Dios, perdona. Yo exaltaré a Cristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a adorar a nuestro Dios y a darle las gracias. Yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna. Porque Él me ha dado el poder. Que Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. Solo a Cristo. Yo exaltaré a Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré. Que Él me ha dado vida eterna. Porque Él me ha dado el poder. Porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo he proclamado Rey.
Hermanos, busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Y como dice su palabra, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hermanos, yo tengo testimonio de muchas conversiones que he visto. He visto homosexuales de verdad convertirse a Dios, buscar por su pareja y convertirse a Dios. He visto satanistas, adoradores de la muerte, renunciar y venir a Dios y ahora compartir su palabra, hermanos. Hermanos, Dios es bueno, porque Él convierte el alma. Él convirtió tu alma, hermanos, y solo Dios lo puede hacer, nadie más. Hermanos, demos gracias a Dios y demos un aplauso al Señor. Padre, gracias Dios. Recibe tu la gloria, Jesús. Amén.